tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este viernes en Retos Femeninos, donde buscamos tratar temas que realmente puedan aportarle a la vida de tantas mujeres que nos siguen y obviamente pues de varios hombres. La semana pasada tuvimos el tema de la educación, donde platicamos con Ana Lilia Herrera muchos puntos importantes, sobre todo cómo lo está manejando el país, pero quedaron muchas dudas y muchos temas respecto a la tecnología, de cómo hacerlo. Así que, como la pandemia puso en evidencia la importancia de la conectividad, porque a partir de ahora, como lo hemos vivido desde marzo, casi todo se hace desde la casa, estudiar, trabajar, invertir, ir al banco, todo es a través del Internet. Y muchos de los países que estamos en vía de desarrollo se han caracterizado por condiciones desiguales de acceso a los servicios de telecomunicaciones y conectividad. Y por eso mismo, el día de hoy, mi querida Julieta, antes de presentar a nuestro invitado de honor, me encantaría pues darte la bienvenida, mi Julie, que nos comentes también qué te parece el tema de hoy, todo lo relacionado a la tecnología, al Internet, a los satélites, etcétera, para que entendamos qué es lo que de alguna forma llegó para quedarse. Muchas gracias, Silvia. Pues yo creo que ha sido fundamental. Ha sido la red, la conectividad, la que nos ha sostenido. Ahora sí que es como una red de trapecista, de circo, que nos ha sostenido, que no ha permitido que todo se detenga, que todo se estacione. La vida de alguna forma, ha seguido a través de la virtualidad, que no es una virtualidad, es una realidad, porque esto ya llegó para quedarse. A mí, tú sabes que me fascinan los temas de educación y todo lo que tiene que ver con la conectividad que puede transformar los procesos educativos, se me hace fascinante. ¿Y quién mejor que nos los explique que alguien, Silvia, que tú conoces muy bien, que ha sido no solamente un teórico, sino un práctico a nivel internacional y que ha tenido mucho que ver también en todo este desarrollo tecnológico de conectividad en nuestros países de América Latina? Pues mira, sí, se llama Julián Ceseña, es un amigo muy querido y muy admirado, y él de verdad es un experto en todo lo que son redes de comunicación y satélites. Gracias a él, pues yo he entendido gran parte de cómo un satélite puede cambiarle la vida a un país. Él es un gran consultor que llevó a varias líneas aéreas a contar con Internet en sus vuelos, participó en el apagón digital en España, cuando lanzan el primer satélite hace ya varias décadas, que esto ha aportado a la televisión y a la teleeducación grandes beneficios. Entonces, el día de hoy que nos pueda platicar sobre el Internet, que es una necesidad de todos los días, no solamente para nosotras, sino para toda la familia. Y esta demanda de conectividad que ha crecido, porque ahora, pues todo mundo lo usa y hay veces que ves cómo de repente te saca del Zoom o te saca de lo que estés trabajando en tu computadora por este exceso. Entonces, yo quiero darle la bienvenida a Julián, porque creo que todo lo que nos puedas aportar el día de hoy va a hacer que tengamos una conciencia mucho más amplia y buscar también en conjunto con las mejores prácticas que tú conoces, tanto de teletrabajo como de teleeducación, para que podamos también de alguna forma influenciar para que México esté al día lo más pronto posible. Bienvenido, Julián. Bienvenido. Adelante, mucho gusto, Julián Ceseña. Encantado de poder estar con ustedes nuevamente y de darles un fuerte abrazo desde España, desde el sur oeste de España donde estoy. He elegido una foto de fondo para que así, si mi presencia no les es de plena satisfacción, al menos puedan disfrutar enorme con la vista del fondo tomada en el mismo día de hoy.
qué maravilla poder, gracias a la conectividad, hacer contacto contigo. Y pues este mundo ya cambió, Julián. Este mundo ya cambió, ya se venía gestando esta revolución digital, pero ahora más que nunca, pues le damos las gracias a toda esta conectividad y estas redes y que a través de un dispositivo podemos estar conectados con el mundo, en algo que tú tuviste que ver mucho. ¿Te esperabas que algún día iba a ser tan, pero tan necesario esta revolución digital, toda esta conectividad para que el mundo se sostuviera? Pues efectivamente esto que ha pasado ahora es algo que venía esperándose que ocurriera. Se conocía con el nombre de la transformación digital. Es el nombre que se conoce común para el cambio de la forma de trabajo, la forma de educarnos, la forma de relacionarnos entre las personas, la forma que la administración se relaciona con los ciudadanos, todo. Todo este proceso estaba más o menos impulsado en lo que se llamaba la economía digital, pero desafortunadamente porque es con motivo de una pandemia, pero afortunadamente porque es un salto cualitativo por necesidad, pues nos hemos apropiado de la tecnología digital a una velocidad exponencial como no nos hubiéramos imaginado de ninguna manera. Es decir, que a este lamentable episodio que vivimos en estos meses y que a pesar de que ya tenemos algunas décadas, nadie nos había contado cómo prepararnos para una pandemia. Resulta que esto ha ocurrido en el pasado y no estábamos bien preparados, pero no había sido parte de nuestro bagaje cultural, profesional, humano, de prepararnos para un episodio tan radical, de un cambio tan fuerte de nuestras vidas. Digo que esa es la parte negativa, pero la parte positiva es que el impulso a las tecnologías de la información, el impulso a la economía digital, el impulso a otra forma de pensar, otra forma de relacionarnos, otras herramientas que no nos hubiéramos imaginado de ninguna manera que hubieran progresado tan rápido en tan corto plazo de tiempo. Si las estadísticas en el mundo, en México también, en todas partes, es que se han duplicado las tasas de tráfico de datos, se han multiplicado por X el número de comunicaciones de voz, se han multiplicado los accesos a plataformas colaborativas como la que estamos teniendo ahora mismo para entablar esta conversación. Es decir, eso hubiera ocurrido. Eso no es que estén ocurriendo cosas distintas a las que hubieran ocurrido de forma natural sin la pandemia, pero la pandemia las ha acelerado a una velocidad vertiginosa, ¿no? Este es el hecho. Y yo me atrevería a conectar con el programa que con mucha atención seguí la semana pasada sobre la educación, que la pandemia ha supuesto un impulso, un esfuerzo. Había que hacer el esfuerzo, ¿no? Pero siempre tenemos dificultades. Un esfuerzo requiere privarse de tiempo o privarse de dinero o invertir y eso cuesta trabajo. Es decir, nos lo pensamos y hasta que no veamos muy claro el beneficio, pues nos resistimos al coste de ese esfuerzo. La pandemia nos ha obligado a que el coste era el que fuera y el beneficio era inmediato porque si no quedábamos aislados, los hijos no podían estudiar, no podíamos trabajar. O sea que yo me atrevería a decir que para el sector específico de la educación en particular, la pandemia es más una oportunidad que una barrera. Fíjate, yo me acuerdo hace como 4 años que estabas tú haciendo aquí un estudio con la Secretaría de Comunicaciones, que hubo un día que estaba tan alta la contaminación que propusieron casi durante la semana no circula nadie. Y platicando con Julián, me dice, oye, es que deberían de tomar ya prácticas que han funcionado en otros países para poder fomentar el teletrabajo. Entonces le dije, oye, ¿por qué no preparas algo y yo voy a concentrarme a buscar las citas, etcétera? Y logramos llegar con el secretario del Medio Ambiente. Y de alguna forma teníamos todo armado, porque me decía, bueno, se necesita la parte del gobierno. Le dije, bueno, pues ahí está, y que ellos inviten a la Secretaría del Trabajo. Yo puedo buscar la parte de la comunicación, que me decía que era vital, y que ahí está el Consejo de la Comunicación. Y las empresas, bueno, el Consejo Coordinador Empresarial, los Coparmex, todas las cámaras y consejos empresariales. Y fuimos con mucha pasión y nunca pasó nada.
Y ahora que llegó el COVID, que hablábamos, que le decía yo, imagínate que nos hubiera agarrado a México 4 años después de haber implantado la cultura, el haber enseñado, entrenado a las personas para usar pues todos los ambientes tecnológicos colaborativos, el que tengas ya la posibilidad de quien puede estar, tiene que estar, pero quien no tenga la necesidad de estar presencial pueda trabajar ahora y no como nos cayó encima. Y ahí tú, ¿cómo has visto, Julián? Tú lo que dices, y bueno, nos hemos reído y nos da mucha tristeza, porque si los países previnieran y se prepararan para este tipo de situaciones, y más con la tecnología, pues otro cantar sería. ¿Sabes qué es Sí. increíble? Que nos pudieras tú compartir, por ejemplo, lo del satélite, el primer satélite que lanzaron, y que de hecho ahí en YouTube pueden encontrar una entrevista del canal principal de España, donde chistosamente no van a reconocer a Julián porque tiene 30 años menos, pero él habla y está el príncipe y fue un acto increíble. Y a mí lo que me llamó mucho la atención en ese programa, en esa entrevista, es que comentan que iban a apoyar a México en la teleeducación para poder llegar a lugares. Y creo que no pasó absolutamente nada. Cuéntanos un poquito cómo impactó España para que después podamos hablar cómo podemos impactar en México en la forma correcta. Sí, hay dos cosas muy importantes de las que dices que forman parte de la economía digital y de la sociedad digital y de la transformación digital en general. Es una palabra genérica, pero significa muchas cosas que tienen que suceder a la vez. Pero una de ellas es el teletrabajo, ¿no? Yo recuerdo que cuando Silvia está comentando de la visión de que el teletrabajo podría solucionar muchísimas cosas en algunos sitios, pero muy en particular en la Ciudad de México, es que venía impactado de Bogotá, donde allí los coches o los carros podían circular matrículas pares un día, las matrículas impares otro día, y entonces uno tenía que comprar 2 carros o tenía que renunciar a trabajar uno de los días con días alternos a la semana, y cuando llegaba a México pues decía, no, aquí es más, hay 2 o 3 días más por placas amarillas, verdes, rojas, etcétera, pero esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Cómo se puede permitir una economía el decir, no, hoy no trabajamos en todas las condiciones de plena competitividad? Porque en otras partes del mundo, mientras nosotros estamos afrontando ese problema, alguien está produciendo. Y alguien está produciendo significa que está produciendo a un menor coste que nosotros. Y en una economía globalizada, nos guste o no nos guste, pues van a ser más competitivos al final. Y eso va a significar que los empleos se van a quedar en otro país en vez de en el nuestro. Es decir, que el hecho de que haya restricciones no es simplemente para reducir un problema como el de la polución, en el que hablábamos hace tres años o 4 años. Ahora es el problema del contagio, pero es que no se puede permitir la economía el no trabajar. Vemos a los líderes mundiales con una gran responsabilidad, es decir, tenemos que buscar un equilibrio muy grande, un equilibrio muy difícil, no muy grande, muy difícil, entre protección a la salud y no deteriorar la economía. Y ese equilibrio es muy difícil. Bueno, pues utilícense todas las herramientas tecnológicas a nuestro alcance. Uno de ellos, por ejemplo, es el teletrabajo. Nos estamos dando cuenta en muchos países, en nuestro entorno, que muchas de las reuniones físicas presenciales que hacíamos no eran necesarias, que las podemos desarrollar y podemos ser eficientes perfectamente con plataformas colaborativas. Hemos comprobado cómo muchos niños desde casa podían terminar su curso escolar, los 3 o 4 meses que les quedaban para completarlo, y lo han podido completar con éxito. En enero, en febrero, pensábamos que eso sería un reto, los niños perderían el curso, perderían la educación. Claro que sí, que hay problemas, como toda transformación tiene problemas y tiene retos, pero se ha podido conseguir, ¿no? Y luego, más ambicioso todavía, son, como decía Silvia antes, las tecnologías más arriesgadas, es decir, tener propios sistemas de satélites. En aquellos entonces nos damos cuenta que si México había sido pionero allá por los últimos años 80 en lanzar un satélite de comunicaciones, resulta que se había quedado rezagado en los sistemas de satélite de observación de la Tierra.
Es decir, muchos países latinoamericanos tienen sistemas propios de observación de la Tierra, es decir, de controlar sus recursos naturales, su producción, de monitorizar la evolución de las personas. Y en cambio, en México todavía no se tenía esas capacidades, ¿no? Supondrían un reto, que duda cabe, el que México pueda tener sistema de observación de la Tierra y de seguimiento de la evolución de muchas cosas, el medio ambiente, pero no solamente el medio ambiente, la polución, la demografía, la evolución de las industrias, los polígonos industriales, la evolución del terreno, el deterioro del terreno, la sequía, es decir, todos los impactos de cualquiera de los indicadores que hoy en día, con la sensibilidad de la sociedad actual, nos importan, ¿no? Lo puede conseguir. Pero me gustaría apuntar una cosa más al respecto de la educación. Yo creo que el reto de la educación, no sé si querrán comentarlo con un poquito más de detalle después, pero yo me anticipo a que creo que es un aspecto muy importante que ¿qué vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Es decir, porque hemos vivido ya una experiencia y sabemos que vamos a tener riesgos de que el virus siga existiendo, o nuevos virus, o nuevas amenazas, otras incluso distintas a las del virus, y que nos van a obligar a que nuestros alumnos estén equipados con medios que les puedan permitir una educación a distancia, ¿no? Hay mecanismos como para adoptar las decisiones pragmáticas. Es decir, en estos días hay un debate en el mundo, en España, por ejemplo, también, si las clases deben ser presenciales o deben ser online, o cómo deben ser, y hay luchas de los que piensan online, y todo tiene problemas y inconvenientes, no hay una solución blanco y negro, estamos en la escala de los grises, hay ventajas e inconvenientes, pero sería magnífico que explotemos la herramienta al máximo. Es decir, los alumnos que puedan tener la posibilidad de conectarse online, pues que lo sigan online. Los alumnos que puedan hacerlo online a tiempo parcial, pues que lo hagan a tiempo parcial. Los alumnos que por alguna razón tengan que asistir presencialmente a las clases, bien porque no tienen dónde quedarse en la familia y tienen un problema familiar, o bien porque no tengan medios provisionalmente ahora como para tener una computadora, bueno, pues que vayan a clase presencial. Pero es que si reducimos el problema del número de alumnos que tengan que ir en asistencia presencial, estamos ayudando también a que el sistema pueda gestionarse. Es decir, todos los alumnos presenciales probablemente sea un problema. Todos los alumnos online también tienen otro problema, pero una mezcla de ambos dos quizás sea la parte más interesante. Yo me atrevería a lanzar el mensaje pragmatismo. Ni online ni presencial, sino la combinación de los dos. Yo aquí veo un problema grande, Julián. Así como la tecnología es una herramienta muy importante para el óptimo desarrollo de los países, y más que nunca hoy en día, también lo es para la educación. Tú dices, bueno, que sea una combinación, los que puedan ir a clases presenciales, que van a clases presenciales, y los que no puedan, pues que estén en casa, si es que sus papás también lo quieren, se lo permiten y tienen medios para poderlo hacer, y que sea una cosa optativa. Tú hablabas de desventajas y de ventajas. Yo quisiera, tú que eres el práctico y el teórico y una de las personas que más sabe sobre competitividad y de lo que puede generar en relación a una brecha social y educacional y económica y demás, que nos digas, en términos, digamos, de educación, ¿cuáles son esas ventajas? ¿Cuáles son esas desventajas? No solamente para los niños en lo particular, sino para los países que opten o no por esta tecnología aplicada a la educación. Bueno, a corto plazo puede haber ventajas de adaptarnos al medio. Perdón, puede haber inconvenientes de adaptarnos al medio, eso es obvio. Ante cualquier cambio, pues necesitamos un cierto tiempo para prepararnos o un cierto esfuerzo en equiparnos con el material correspondiente, ¿no? Pero el mundo va a ser digital a largo plazo. Es decir, que las habilidades de capacidad de moverse en un mundo digital es que tienen que ir en el ADN ahora de la formación. No podemos escaparlos. Podemos debatir si debe ser muy intensivo o progresivo.
Y entonces que ahí adoptemos un pragmatismo de si hay una política agresiva de introducción de la tecnología digital o haya una política de recomendación progresiva hasta que seamos capaces de absorber esa transformación. Se puede estar el debate, pero desde mi punto de vista no hay debate en cuanto a una serie de años vista. Todo el mundo será digital, haremos las transacciones digitales, el dinero desaparecerá, tendremos comunicaciones virtuales, tendremos una comunicación global todavía más intensa que la que hay ahora, pero a través de medios electrónicos. Nuestros compañeros estarán en el mundo digital, nuestros competidores estarán en el mundo digital, nuestros clientes en el mundo digital, nuestros suministradores en el mundo digital, y tenemos que ser capaces de movernos allá. Es decir, que tenemos que adquirir esas habilidades ya en las etapas tempranas de la educación, y cuanto mejor preparados vengan los alumnos en esas habilidades, pues muchísimo mejor. No me cabe duda que ese es el escenario en el horizonte. Ahora, partimos de que haya una población que no tenga medios, partimos de que haya una población que tenga dificultades para organizarse en esa transformación digital. Bien, pues entonces las políticas deben ir a favorecer de una manera pragmática y eficiente esa transición hacia el mundo digital. Claro está que si todo fuera online inmediatamente, pues habría una parte de la población que podría quedarse con riesgo de quedarse rezagada, y la primera de ellas es la geografía. La conectividad no está disponible en todas partes geográficas. Aquí hago un llamado general a que México tiene, en teoría, en la práctica, tiene unas magníficas herramientas, que es el satélite y sus sistemas de red compartida para llegar a todos los rincones del país con una conectividad, con un mínimo ancho de banda aceptable. Es decir, el plan, en teoría, está desplegado como para que, además de las conectividades de las redes terrestres, la fibra óptica, la telefonía móvil, pues tiene también un complemento que es el sistema de satélites. Es decir, que México en teoría tiene todas las tecnologías para que una mezcla de ellas pueda llegar hasta todos los rincones. Esa es la primera brecha, porque fíjese qué contradicción. Ahora las autoridades nos dicen que nos quedemos en casa, pero puede ser que nuestra casa no esté en una zona donde tenga conectividad fibra óptica, o no tenga ni siquiera una conectividad, una DSL con un ancho de banda grande. Entonces, si me quedo en casa, ya me quedo rezagado de conectarme a la escuela, ya me quedo rezagado de seguir manteniendo el trabajo habitual con mis compañeros, ¿no? Es decir, que la brecha más importante está en los planes de la Unión Europea, el plan también de España que se acaba de anunciar el plan digital de la economía digital 2000-2025, es un horizonte con una serie de metas. El primero de todos es conectividad, y conectividad en todos los rincones. Mire, yo estoy ahora en el suroeste de España, cerca de esta foto maravillosa que tengo por la zona donde muchos años atrás partieron los conquistadores españoles hacia América, en el río Tinto. Esta es mi zona. Bueno, esta zona está declarada una zona turística internacional. Yo estoy con una conexión a 8 megabits. Estoy con los dedos cruzados para que no se me corte la comunicación con ustedes, porque no tengo fibra óptica. No puedo tener ADSL. Tengo una ADSL, pero muy pequeño, porque estoy lejos de la central. Es decir, que aunque esté en una zona que podría catalogarse como suburbana, no estoy en una zona urbana, tampoco estoy en una zona rural, estoy en una zona intermedia suburbana, tampoco tengo una buena conectividad. El satélite es la solución ideal para, de una manera democrática, toda escuela en el país y todo negocio, aunque sea pequeño en el país, pueda tener una conectividad. Pueda tenerlo. Luego es otra cuestión de si tiene suficientes habilidades, si hay acceso a los contenidos, ya es digamos que otra barrera de orden superior. Pero la primera de todas ellas es que las autoridades públicas tienen que asegurarse que hay una conectividad global con un ancho de banda mínimo para que podamos tener esta comunicación sin estar simultáneamente rezando para que no se nos caiga la comunicación. Y podamos mantener nuestras actividades habituales sin necesidad de movernos al centro de la ciudad, porque si no,
nos estarían haciendo un llamado para que nos fuéramos a vivir o a trabajar al centro de la gran ciudad. Lo cual entiendo que es contrario a la política. Mira, hace muchos cientos de años la gente vivía alrededor de donde había agua. Allí estaban las grandes, es decir, en el antiguo Egipto, Alejandría, pues era un polo de civilización simplemente porque había agua. Posteriormente, en los años 40, 50, 60, la gente se ha movido donde había comunicaciones, carreteras, ferrocarril, conexiones, puertos, aeropuertos. En el futuro la gente vivirá donde haya conectividad. Es la forma de ofrecerse al mundo, es la forma de estar en el mundo, la forma de sentirse que estoy siendo parte de algo que está pasando en el mundo y que por tanto yo estoy involucrado en ello. Si nos dejan zonas sin conectividad, es una invitación a la migración. Oye, y ahora, por ejemplo, también con el apagón analógico que hubo aquí en el país, que también estuvimos visitando algunas televisoras, porque obviamente del ancho de banda que tenían para poder transmitir en su canal, pues iban a ocupar solamente un pedacito y les quedaba bastante ancho de banda para poder abrir. Ya se va a hacer, ya van a empezar a utilizar por fin ese pedazo de ancho de banda, que nos da mucha risa porque fuimos a TV Azteca, Televisa, Imagen, y uno de plano nos dijo, no sé qué hacer con él, igual lo voy a vender. Entonces, ahora también te mandé un artículo donde ya en México es un hecho que van a empezar a utilizar los canales de televisión para transmitir las clases. ¿Qué experiencia nos puedes compartir y platicar si ha funcionado, si no ha funcionado en España? ¿Qué tips podríamos tener, sobre todo para quienes van a estar acompañando a los niños en sus clases para que realmente funcione? Bueno, a mí me parece muy interesante y a la vez inteligente el utilizar la televisión como un medio de introducir de manera masiva y rápida la teleeducación. Y yo creo que México ha estado siempre muy bien posicionado en el campo de la teleeducación y ha cuidado a la televisión educativa como un canal importante, como un recurso importante, y ahora pues se va a ver que por este problema anterior de falta de conectividad global para acceso a Internet, pues la forma de estar conectado es vía la televisión. No es la ideal, porque la televisión no es interactiva, o es mínimamente interactiva, y a lo que vamos es un mundo bidireccional, en el cual recibo información, pero también contribuyo con información. Entonces, como un escalón intermedio hacia la plena interactividad y pleno acceso a Internet, a mí me parece muy bien, muy interesante y ágil el que la televisión educativa se potencie, la educación se potencie vía la televisión, sobre todo aprovechando la digitalización, porque el fenómeno de lo que ha ocurrido en gran parte del mundo y también en México en los últimos años ha sido que de la televisión analógica que teníamos inicialmente era en color, luego era en blanco y negro, perdón, inicialmente era en blanco y negro, después era en color, en ambos dos casos era analógica, pues ahora hemos seguido a una siguiente transición que es digital. La digital lo que permite es transmitir muchos más canales en el mismo ancho de banda, ¿no? Entonces esa digitalización puede permitir transmitir muchos más canales, es decir, canales temáticos, canales para distintos niveles del proceso educativo, canales especializados, canales incluso universitarios de formación profesional y una forma de llegar al país de una forma más ágil y más rápida. Obviamente, la televisión va a ser un soporte muy importante, pero no va a permitir lo que son las habilidades plenas en el entorno colaborativo, en el cual el ciudadano o el trabajador recibe y también transmite, también interactúa. Imagínense una clase, la televisión educativa es como si fuéramos una clase donde solo habrá el profesor y a los alumnos les han puesto el tapabocas, pero sin posibilidad de hablar.
Sería una clase un poquito especial. Sería clase también y obviamente se puede recibir conocimiento y obviamente es útil, pero no es el entorno ideal. El entorno ideal es en el que exista una interacción, el alumno pueda consultar, el alumno pueda preguntar y entonces el profesor pueda asegurarse de que está entendiendo perfectamente el grado de apropiación del conocimiento que está teniendo el alumno, ¿no? Por eso la Internet es la fase final, pero a mí me parece excelente y aprovechando que existe un concepto de televisión educativa bueno en México, que lo hay en otros países, pero por ejemplo en España la televisión educativa ha sido como un elemento complementario. Sí lo hubo hace años como más importante, pero no ha habido una especialización de canales en televisión educativa. No ha sido un entorno que se ha desarrollado. También tiene una razón, porque existe el acceso al Internet ampliamente y para una gran parte de la población puede tener acceso a Internet con un ancho de banda razonable, ¿no? ¿Cómo, Julián, permitir a través de la televisión, que van a empezar ya este próximo 24 de agosto las clases? Además de que, sinceramente, a mí se me hace muy difícil poner 4.500 programas, como lo ha ofrecido el jefe del Ejecutivo para los niños. ¿Cómo ir haciendo, en vía de mientras, que se hacen las plataformas digitales interactivas para los diferentes programas educativos, por lo pronto de educación básica, permitir esta interacción que es tan importante, esta colaboratividad que dices, esta parte también importantísima del desarrollo de las habilidades de socialización para los niños, esta reapropiación de materiales que a lo mejor hay por ahí en internet o en videos y demás, porque de la noche a la mañana hacer tantos y tantos programas para ponerlos en la televisión, a mí se me hace que algún defecto van a tener. ¿Cuáles son los elementos o requerimientos que se necesitan para que los niños aprendan, capten la atención los maestros, no les parezcan aburridos y no terminen odiando las clases, Julián? Yeah. Pues yo creo sorprendentemente que la experiencia en España en este periodo de confinamiento es que el sector educativo y en general la educación básica con niños antes de la fase de la universidad, pues ha sido muy positiva y a mí me parece que muy instructora y muy buena para el alumno en general. Yo tengo esa percepción, no tengo datos estadísticos y probablemente esos datos se conozcan el año que viene. Soy consciente que hay voces que preocupan en algunos sectores, en algunos grupos del sector educativo, que la enseñanza online pues pueda suponer una ruptura, un nuevo concepto de educación y que incluso se les vaya de las manos. Es decir, yo se me ocurre pensar lo siguiente, ¿no? Es decir, imagínese usted que si un alumno es capaz de seguir un curso exitosamente y puede pasar sus calificaciones, y el sistema es razonablemente correcto, y puede seguir su proceso de educación y terminar su curso exitosamente online desde su casa, pues habrá muchos papás que digan, bueno, ¿y por qué no matriculamos a nuestro niño en el Instituto de Monterrey? Y todo es en el Instituto de Monterrey, o el Instituto Tecnológico de Monterrey, o por qué no, pues en la Universidad de Los Ángeles, y por qué no en la Universidad de Oxford. Entonces, pues puede haber cierta perversión o deterioro o confusión respecto al sistema educativo. Yo creo que ese riesgo existe con el online, ¿no? Porque si todos cuando hemos terminado una carrera, hemos querido que nuestros hijos sigan una formación internacional. Y hemos pensado que si no tenían una formación internacional, no habían completado plenamente con éxito su formación, aunque hubieran tenido un curso, una universidad brillante, un curso brillante a lo largo de sus años, una carrera académica brillante, ¿no? Entonces, por extrapolación, podríamos llegar a pensar, es decir, que algunas universidades en el mundo, algunos colegios, algunos institutos de formación profesional son los que nos van a alimentar de educación. Entonces nuestros niños sin quererlo, nuestras familias sin quererlo, sin saberlo o inducidos por la opinión de otros,
pues nos vamos a seguir los cursos fuera. Y entonces puede haber una disrupción total. Pero eso ha ocurrido en toda la industria. Eso ha ocurrido en toda la industria. Eso está ocurriendo en todos los sectores. Es decir, en el sector del cine, de la producción. También producíamos películas de cine ampliamente local, también producíamos muchos aparatos, también producíamos muchos equipos. Y por unas o por otras razones, por la competencia global, pues esos productos ahora se producen en algún sitio. Pues probablemente que pase algo parecido con la educación, ¿no? Esto evidentemente tendrá algún riesgo y supongo que es parte de las reticencias o los problemas estratégicos que algunos de los gestores del sistema educativo están viendo más allá. Es decir, que no lo vean simplemente como es que no vamos a ser capaces de orquestar un buen curso con un método de evaluación objetivo, transparente, razonable y despertar la atracción de los niños y que se lo pasen bien y que tengan unos contenidos atractivos. Yo creo que a un niño le pones hoy una pantalla de un ordenador, interactúa con otros niños y presta 100 veces más de atención que si está en un pupitre mirando una pantalla o un encerado tradicional. Yo tengo esa percepción, no tengo datos para demostrarlo, pero yo tengo esa percepción, por lo cual el éxito de atracción está garantizado. Pero probablemente habrá que prever y anticiparse a perversiones del sistema que pueda haber y decir, bueno, se nos quedan las escuelas de nuestros profesores vacías porque resulta que el título de formación profesional editado por el Instituto AAA de la ciudad XXX del país ZZZ es más brillante, más atractivo, se valora más y entonces resulta que nos quedamos sin alumnos en nuestros sistemas de enseñanza. Estoy anticipándonos a mirar un poquito más allá del horizonte, sin la certidumbre de que eso vaya a ocurrir así, pero que creo que tienen razón los gestores cuando planteen una transformación digital, pero que no se nos vaya de las manos, como decimos en castellano habitualmente, es decir, que no se nos desboque el caballo y que no sepamos muy bien mantener el control de hacia dónde van la evolución. Yo creo que no hay absolutamente ningún problema, ninguna barrera en asegurar que los contenidos vía online para la educación sean atractivos, incluso van a ser mucho más atractivos y van a mantener perfectamente la relación entre los alumnos y los compañeros, todo perfectamente virtual, como la han mantenido o como la mantienen presencial. Obviamente no va a ser igual y no digo que todo sea absolutamente presencial y que habrá otros deterioros, como por ejemplo pues, que el niño tenga una adicción a los aparatos electrónicos y entonces pues que ya nos hayamos pasado de nivel y ya no solamente no tengamos el problema de que el niño no presta atención en el curso escolar, sino que presta demasiada atención a los sistemas electrónicos, entonces se despista del contexto de convivencia en el entorno familiar, ¿no? Pero yo creo que no hay ningún problema en la efectividad de la enseñanza online. Oye, y no solamente la educación, sino que ahora, gracias a la tecnología, pues todos los trámites de gobierno, cuando un gobierno realmente está digitalizado, hay ciudades digitales que son maravillosas, donde tú tienes acceso a muchos servicios que yo creo que ahorita en esta pandemia, pues han salvado a las ciudades y a los ciudadanos. Todo el rastreo de contagios, gracias a los celulares, al que tú te registras en la app, te puede estar dando notificaciones si estás en zonas de peligro, etcétera. Yo sí creo que la tecnología, cuando la usas en la forma correcta, puede traerte muchos beneficios a la vida. Lo que pasa es de que el abuso a la tecnología en ocio, creo que todavía hoy es como muy común en muchas personas. ¿Qué experiencia en España? Que yo sé que la innovación y que hay muchos proyectos que trabajan directamente con la Unión Europea para poder tener ciudades digitales. Hay ejemplos de ciudades digitales en España que han querido copiar muchas otras ciudades y países. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Sientes que la tecnología allá
le ha salvado la vida a muchas personas, te ha facilitado el que esta nueva forma de vivir, que yo creo que llegó para quedarse, le facilite también los trámites a los gobiernos? Este es un aspecto muy importante, no cabe duda la capacidad que tenga la administración pública, las administraciones, tanto la del gobierno como las de los estados, como las municipales, de relacionarse con el ciudadano a través de medios electrónicos es un incentivador enorme, porque ahí se ve la agilidad del sistema, ¿no? Es decir, imagínense en alguno de los ejemplos, ¿no? Si yo consigo una cita médica y la puedo gestionar directamente por internet y puedo ver exactamente en qué día, en qué hora, en qué momento me es más conveniente y ya tengo la confirmación inmediata, pues caramba, cuánto tiempo evita de llamadas telefónicas, de dudas, de posibles errores, de tiempos de espera, y ya no quiero ni decir si hubiera que haber ido presencialmente a conseguir una cita médica para una agenda, una cita médica, ¿no? Es decir, esas son ventajas indudables y muy importantes. Uno de los parámetros que es muy importante, lo que dice Silvia, de medida o los indicadores del grado de progreso y de apropiación de la economía digital es precisamente el número de trámites de las administraciones públicas que se hacen de manera electrónica, ¿no? En todas, es decir, para cualquier de los trámites, las sedes electrónicas, ¿no? En Europa y en España, creo que el objetivo es del 80%, creo recordar, no estoy seguro de la cifra, pero alrededor del 80% de los trámites que un ciudadano tiene que hacer con las administraciones públicas, en el 2025 se pueden hacer todos ellos de manera digital. Esto es un ahorro de tiempo, de esfuerzo, de papel. Es decir, cualquiera de esos trámites uno tenía que llevar con sus fotocopias. Esas fotocopias era un trocito de un árbol roto para traer unas copias para que alguien lo pueda ver. Ahora lo transmitimos de manera electrónica, nos contestan rápido. No tengo que ir a una zona céntrica donde está el organismo público, aparcar, dedicarle tiempo a llegar, consumir energía, contribuir a la producción. Es decir, todo son absolutamente ventajas por todos sitios. Y como dice el ejemplo, es bueno predicar con el ejemplo y que por tanto las administraciones públicas sean las primeras que faciliten los trámites administrativos vía Internet. En España es uno de los países de la Unión Europea que tiene un récord entre los países de cabeza precisamente en esto, en trámites administrativos. Todos los ministerios, prácticamente todos los organismos públicos tienen lo que se llama sede electrónica, y entonces permiten una serie de trámites, y el reto ahora es que cada vez sean más y más y más trámites los que se pueden hacer vía Internet. Pero luego hay otro aspecto muy interesante de lo que comentabas al respecto del seguimiento de los ciudadanos, que me parece una polémica muy interesante, y es la posibilidad de que los contagiados del COVID y en el futuro otros datos asociados a la persona pues puedan ser controlados por las redes móviles. Saben que estamos ya en la transición de la cuarta generación de los móviles, el 4G al 5G. El 5G es la quinta generación. Ya hay experiencias en muchos países. Esto está conectado con las experiencias 5G en ciudades inteligentes, donde en sectores varios de salud, de agricultura, de la automoción, muchos de ellos, pues utilicen la tecnología de comunicaciones de alto ancho de banda y súper baja latencia. Súper baja latencia quiere decir que la comunicación tarda muy poquito en llegar, y entonces pueda sincronizar acciones a distancia vía la tecnología. Entonces el 5G nos va a transformar plenamente, pero hay en estos días una de las primeras aplicaciones de la telefonía móvil es el seguimiento de los infectados, ¿no? Es decir, en Asia ya se está haciendo en muchos países, en Europa ya se ha comenzado en algunos países, probablemente que se ponga también en marcha en
en Latinoamérica, pero qué fácil sería rastrear a la persona que está contagiada si todo el mundo tuviéramos la aplicación que en España se llama el Radar COVID, en otros países tiene otro nombre esa aplicación, pero que nos permite que yo soy un número, con lo cual no comparto ningún dato personal. Nadie va a saber nada de quién soy, cómo me llamo, dónde vivo, qué edad tengo, ningún dato personal, sino que mi móvil está contagiado. Es como si transmitiéramos que el virus que lo tiene el ciudadano que está infectado, se lo hace comunicar al móvil y el teléfono móvil en realidad, el aparato, es el que está infectado. Y entonces se comunican entre los aparatos diciéndole, acabo de estar al lado de otro teléfono celular y ese teléfono celular estaba infectado. Por tanto, alerta, que me he podido infectar. Toma las medidas necesarias para hacerme la prueba. Fíjense qué fácil, qué automático, qué fiable con respecto a lo que se hace ahora, que es tener que llamar por teléfono, identificar a alguien, preguntarle al enfermo dónde estuvo usted ayer, con quién habló, que obviamente eso sí que es una violación de la intimidad personal, ¿no? Porque va a decir dónde estuvo usted, con quién habló, a quién fue, mientras que de la otra forma es directamente con los móviles, preservando la intimidad. Es decir, hay gente que confunde los términos y los convierte 180 grados distintos a como la realidad. A mí no me protege que si yo estoy infectado o un amigo mío o un familiar mío está infectado, el médico le tenga que preguntar con quién estuvo, con quién anduvo, cuánto tiempo estuvo con él para identificar el rastreo del dato. Ahí sí que el enfermo tiene que dar muchos más datos personales. En cambio, con la tecnología se queda el aparato. El titular de ese aparato es el que está infectado, sin más, sin transmitir ningún otro tipo de información. Esto nos puede ayudar a una auténtica barbaridad. Yo abogo para que las autoridades de todo el mundo, las españolas en particular, porque todavía no se ha puesto en práctica esa aplicación en España, está prevista, pero no está puesta en práctica, pues que promuevan el uso de la tecnología en nuestro beneficio. La hemos utilizado en nuestro beneficio la radio, la televisión, los satélites, la telefonía móvil. ¿Cuántos inventos? Todos ellos son intrusivos de una u otra manera, pero todos han venido a ayudarnos en nuestra calidad de vida y en nuestra eficiencia, ¿no? Así que ojalá la telefonía móvil esté siendo explotada a todo su máximo potencial y precisamente en ayudarnos en este momento como una medida de urgencia, de rastreo de enfermos. Pero tú hablabas, Silvia, también de las ciudades inteligentes y cuántas otras cosas se pueden gestionar. Pues el tráfico en una ciudad, imagínense que se comunican vehículos a vehículos, esa será una de las opciones de la comunicación 5G, que se comunican los vehículos y se informan, tratan de evitar accidentes, anticipan un accidente, los cruces los pueden regular los vehículos directamente, es decir, ¿no? Esos sueños que parecen una película de dibujos animados o de ciencia ficción, eso va a ser realidad muy próximamente con la telefonía móvil. Así es, y esta visión futurista de los seres humanos teniendo una prolongación de nuestros brazos, doctor Julián Seseña, con el celular que ya es parte de nuestra mano, ¿no? Que de repente cuando nos sentimos que perdemos comunicación, nos entra como también mucha ansiedad, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados a tener este aparato y estar conectados a él porque sabemos que estamos con nuestros seres queridos, tenemos información, tenemos el trabajo, tenemos todo. A mí lo que me preocupa es que se pierdan esas habilidades humanas de comunicación cara a cara, de la cercanía, y que solamente esto sea un medio y no un fin en sí mismo, y no vivir para eso. Y en relación a esto, yo quisiera preguntarte, ¿qué podemos hacer para fortalecer la relación en familia, la relación cara a cara, la relación padres e hijos, ir sacando un poco la tecnología de nuestras comunes relaciones y también sacar un poco de la jugada a los padres en la educación de los hijos vía digital, porque las mamás
especialmente de Retos Femeninos, nos comentan muchísimo de que ahora les ha cambiado la vida porque tienen que ser auxiliares educativas, pedagógicas, pero a la vez tienen que trabajar, pero a la vez tienen que atender a muy diversas cosas en la casa. Entonces, ¿cómo reforzar esta convivencia de verdad humana en la familia? ¿Tienes algunas recomendaciones? Bueno, evidentemente el uso de la tecnología tiene siempre una curva de histéresis, y es que nos cuesta un tiempo para apropiarnos de la tecnología hasta que comprendemos su interés y su beneficio, y por tanto la adoptamos siempre un poquito más tarde de cuando podíamos haberla adoptado, hasta que nos comprendemos que es muy útil y que comprendemos que el esfuerzo en tener acceso a esa tecnología nos va a reportar unos beneficios. Y luego está el otro extremo, que es el que Julieta estás identificando, que es decir, una vez que tenemos la tecnología, usémosla bien, usémosla adecuadamente y dentro de su contexto y de su entorno, ¿no? Yo creo que esto es como todo, ¿no? Yo recuerdo los primeros años que tenía acceso a mi coche particular, entonces, pues, conducir ya era el fin. Es decir, subirme en el auto y pasear, pues me inventaba la necesidad de transporte porque lo que quería era viajar, y viajar porque era una ansiedad, un potencial enorme respecto al anterior, y entonces pues tenía una adicción, es decir, vamos en coche, aunque la distancia fuera muy corta, vamos a dar un paseo para subirnos al coche. Ahora mismo, una vez que hemos madurado, yo creo que sería raro que dijera, Julieta, Silvia, nos montamos en mi carro y damos una vueltecita por la ciudad, y damos 2 vueltas, y damos 3 vueltas, porque tenemos el carro y vamos a pasear, ¿no? Y diría, bueno, yo creo que eso es adicción, ¿no? Es absurdo, ¿no? Es decir, el carro era para transportarnos y servirnos y estar a nuestra disposición y darnos libertad y darnos movimiento y potenciar nuestras posibilidades humanas. Pero si ahora lo que me dices es que el carro nos vamos a subir, hemos venido a visitarte y nos dices que nos bajemos al carro y que nos vayamos a dar un paseo. Eso es adicción, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo radical, pero para hacer comprender que exactamente igual es con el teléfono celular. Y es decir, una vez que nos hemos apropiado de la tecnología, pues hay que utilizarla en su justa medida. El acceso a Internet es infinito. Podríamos estar todo el día completo y estando visitando páginas y páginas y comunicaciones y encuentros. Entonces, es evidente que esto forma parte de uno de los pilares muy importantes, que es los skills, es decir, las habilidades. Las habilidades, estamos en un nuevo entorno, y entonces tenemos que aprender a utilizarlo. Es decir, a mí me parece sorprendente y evidentemente un riesgo que el tiempo que pueda haber para comunicarnos en la familia, para debatir, para hacer algo juntos, pues que los niños sobre todo pues estén prefiriendo su juego, su conexión. Entonces hay que saberlo valorar. Es decir, si hay una actividad ordenada, razonable, pues es perfecta, pero cuando eso pase de una actividad ordenada y razonable, pues entonces evidentemente es necesario tomar medidas para utilizarlo como una herramienta, ¿no? No como para estar dedicados íntegramente al fin y al teléfono. Esto es como cualquier otra cosa de la vida. Yo sugeriría que el uso del teléfono se compare a cualquiera de los otros utensilios, aparatos que tenemos en el hogar, ¿no? Es decir, ¿qué le diríamos a alguien que, porque ve el frigorífico lleno y está visitando cada 15 minutos, está visitando el frigorífico para tomar algo de lo que haya allí? Bueno, esto es un uso ordenado, no necesitas comer cada 15 minutos, ¿no? Es decir, que esto es un vicio, es una adicción, es algo que se debe detectar en fase temprana y ponerle remedio. Yo, por ejemplo, he utilizado siempre una técnica en todas las herramientas electrónicas que he tenido acceso, que los mensajes y las llegadas de correos
desde el exterior me lleguen cuando yo quiero, no continuamente para que no me distorsionen la atención. Porque todo es importante, todo es atractivo, todo es interesante. Es decir, en general, si hemos sido cualquiera de nuestros amigos, cualquiera de nuestros, si fueron los niños, cualquiera de sus amiguitos, pues todo es interesante. Es la ocurrencia que ha tenido un amigo, pues le merece prestar la atención. Entonces, tiene que haber momentos de, igual que nos parecería mal que estuviéramos en casa, estamos cenando en familia y aparece alguien llamando por la puerta, hola, 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 soy el amigo del niño, que queremos jugar ahora un ratito. Y, oiga, no son horas, oiga, no es el momento. Son conductas de alguna forma deformadas que por la facilidad de tener el teléfono al lado, pues las hemos permitido que se apropien de nosotros, pero eso es un orden como el orden que podemos tener en cualquiera de las otras cuestiones. Hay gente que ha visto televisión deformando la relación familiar con la televisión puesta mientras estaban cenando, comiendo o compartiendo en familia. Pues es también una práctica probablemente mala para la relación en la familia. El que hayan sabido combinar la tecnología y la relación familiar, pues a mí se me antoja que no va a ser mucho más difícil con la telefonía celular que lo ha sido con cualquier otro utensilio, ventaja, electrodoméstico que hemos tenido en casa, ¿no? Así es, Julián. Pues finalmente educar en la libertad, ¿no? Educar en la libertad y que nosotros tenemos el gobierno de nuestros dispositivos y no que los dispositivos nos gobiernen a nosotros. Casi Correcto. Estamos llegando al final, Silvia, del programa. Ya lo vi y estaba aquí sonando el teléfono, qué horror. Oye, Julián, pues sí, yo creo que es nada con exceso, todo con medida. En la comida, en la televisión, en la tecnología, usarla para que nuestra vida funcione y no enviciarnos. Poner reglas, el que el teléfono tenga horario, como bien dice Tere Bermea, le pongo horario a mi teléfono, yo estoy igual que tú, yo ya no recibo notificaciones, yo las reviso cuando pueda, porque yo estaba perdiendo 100% mi poder de concentración y cuando no te concentras, pues nada te sale bien. Yo creo que vamos a estar repitiendo este tipo de programas contigo porque la tecnología es parte de nuestra vida y el poder utilizarla para bien ya se nos quedó en el tintero si el 5G daña, si las ondas... Bueno, sí. Pero eso va a ser para otra ocasión. Muchísimas gracias y un abrazote hasta España. Gracias, mi Julie. Gracias, Silvia. Gracias. Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con ustedes. Un placer. Y Silvia, lo compartes Julieta. ahí en España para que nos vean. Hasta la próxima. Muy bien. Vale, gracias. Adiós. Gracias. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv.